Ya, ya estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Roberto, Carlos, ¿cómo están? Bien, Muchas bien, gracias excelente. por su Hola. tiempo y estar acá para hablar un poco de la coyuntura y los temas financieros que están ahorita en boca de todos. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo hemos estado por Colombia, Roberto? Bueno, hemos tenido una semana a la baja en todos los mercados. Creo que confirma el temor de todos los inversionistas y revela la debilidad de las estructuras de las economías, sobre todo en países emergentes, ¿no? Hay algunas clasificadoras de riesgo que han bajado el grading de algunos países y obviamente de algunas empresas. En algún momento vi que creo que la deuda corporativa de Pemex estaba en calidad de bonos basura. Y esto va a seguir sucediendo a medida que la crisis vaya impactando más y más industrias, ¿no? Todo esto ha sido originado también por el pesimismo con respecto a la pérdida de empleos en Estados Unidos. En marzo, más de 700,000 empleos se perdieron en Estados Unidos y cerca de 460,000 eran de la industria de ocio y la relacionada a turismo y hoteles, restaurantes. La crisis ha pegado fuerte y la perspectiva es negativa. Eso es lo que creo que veo que ha pasado en la semana. Ha habido altibajos, pero igual hay un sentimiento pesimista que desanima a los inversionistas institucionales a ir al cash o al oro. Buenísimo. Sí. Tú, Carlos, ¿cómo has visto un poco la semana, el cierre de mercado, la coyuntura, sobre todo en Chile y también de forma global? Bueno, ¿Cómo se... claro, la coyuntura en Chile, más allá del efecto, digamos, internacional, han sido difíciles, digamos. La bolsa local bajó bastante, digamos, no ha repuntado, excepto algunas empresas en particular, pero que no marcan una tendencia, digamos, o no revierten la tendencia a la baja de buena parte del mercado. Hay un tema con el tipo de cambio, que si bien se ve bien afectado por las acciones o los comunicados que hace el Banco Central, no lo ha disparado. Han ocurrido cosas no particulares, pero particular del mercado chileno. Eh, ha bajado el petróleo, pero el combustible no ha bajado así, digamos. Y ha estado complicado, ha sido una semana bastante complicada, con una serie de despidos, digamos, noticias de despido, de una serie de sectores, como decía Roberto, respecto al sector de entretenimiento, con cero actividad y un sinfín de cosas muy similares, digamos, yo creo, entre uno y otro país. Digamos. Sí, sí, sí. De hecho, Carlos, tú nos comentabas la última vez que hablamos, de hecho, para los que están en contacto ahora, Carlos Vargas es el encargado de Alfi en Chile. Roberto es nuestro asesor en temas políticos y económicos globales, CEO de Betriax. Y de hecho estamos comentando un poco el cierre de mercado. Tú, Carlos, nos comentaste la otra vez este, un dato interesante, que eran que habían 20.000 empresas que estaban solicitando su quiebra formal en Chile. Y Sí, justo bueno, y antes de que Estados Unidos lance el indicador, en el calendario económico estaba, lanza el indicador de los 3 millones de personas que están pidiendo subsidios por desempleo. Justo antes nos decías que ya en Chile habían 20.000 empresas que están pidiendo su categorización como quiebra. ¿Nos puedes contar un poco más al respecto? claro, bueno, los 20.000 son producto de la crisis social que se arrastra acá en Chile desde octubre, que es una situación particular de Chile, digamos, donde hay una situación política que produce cierta inestabilidad y eso generó un aumento de casi 20.000 empresas. Ahora, que han solicitado la quiebra, digamos, que no tiene que ver con el tema del coronavirus, que hoy día si eran 20.000 acumuladas, eventualmente podrían llegar al doble o al triple, digamos. No hay informaciones oficiales o yo no he visto informaciones serias que uno pueda repetir y decir son 40 o 50.000. Pero en realidad ciertas circunstancias que parten en octubre en Chile, que se coronan con este coronavirus, digamos, han afectado harto lo que es la actividad económica en Chile. Y 20.000 cuando uno lo multiplica por la cantidad de personas, porque en general son pymes, no son grandes empresas, es bastante la cantidad de personas que están cesantes en Chile, digamos. Buenísimo. Sí, claro, la perspectiva es súper fea desde ese lado. Roberto, volviendo al tema, tú comentabas
el tema de Pemex y los considerados bonos basura, donde podríamos incluir también ahora a, el tema de WeWork, que WeWork cotiza bono. Le han cancelado en la semana los 300 millones de SoftBank. Y de hecho, para hablar un poco de la coyuntura internacional, volviendo a lo de Pemex, estamos viendo de que una posible intervención militar en Venezuela por parte de Estados Unidos. ¿Cuáles son tus perspectivas de eso? De hecho, lo que se entiende es que el temor por una caída del petróleo puede hacer que acelerar esta intervención para tratar desde la parte de Estados Unidos intervenir en el precio, en el alza del precio de este material, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, el petróleo subió un poco, recuperó un poco de terreno. Hubo una subida interesante en los últimos días. Pero creo que el tablero del petróleo es un tablero político netamente. Se ejercen presiones de diferentes maneras. Va a haber una reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEC, el 8 o el 9 de abril, donde se espera que de una vez Arabia Saudita y Rusia zanjen su problema y permitan superar la rigidez que existe entre estos dos productores principales dentro de la OPEC. Entonces el juego de Estados Unidos, que también es miembro, es una amenaza a un productor también petrolero dentro del hemisferio occidental, ¿no? Venezuela. Entonces hay una serie de contrapesos que va más allá que la diplomacia o el mismo cartel de la OPEC. Y creo que todos estos movimientos de ajedrez conllevan a una súper preocupación con respecto al precio bajísimo del petróleo. Sí es una opción para seguir, pero es un mercado súper volátil por justamente esta influencia política. Basta que un líder de la OPEC estornude para que el precio tambalee hacia abajo, o que las perspectivas de producción contra el número de reservas de barriles de petróleo, que es un indicador que se vota semanalmente, si la diferencia es mucho mayor, pues hay déficit y se va hacia arriba el precio, o si hay superávit, se va hacia abajo. Entonces, es un mercado que depende de muchas variables. Yo creo que la política es la que prima ahora sobre las económicas en corto plazo, pero también acompaña el efecto de la recesión, ¿no? O sea, cuando ocurre una recesión, generalmente el nivel agregado de la actividad económica cae, pero también la formación de las expectativas con respecto al siguiente periodo económico. Entonces, si la perspectiva es negativa, uno debería ajustar la producción hacia abajo, y entiendo que así debería pensar la OPEC. Se elevaría el precio porque habría menor producción en el futuro. Entonces, pero estamos en un contexto especial, ¿no? Es un shock de coronavirus, tenemos la recesión, como comentaba la vez pasada, los efectos particulares en cada una de las economías, las protestas sociales en toda América Latina, no solamente en Chile. Entonces hay que ver con pinzas estos mercados volátiles que sí nos pueden ofrecer algún tipo de retorno muy rápido en el corto plazo, en el día, pero implica estar pendiente del mouse o del celular para hacer doble clic y salir. Entonces, yo creo que el petróleo podría mantenerse en este precio hasta la fecha del 8 y 9. Se espera que se arregle el tema entre Arabia Saudita y Rusia. 8 y 9 de abril, ¿verdad? Sí, 8 y 9, la semana que viene. Se pospusieron la reunión, supuestamente iba a ser, creo que esta semana, pero el 8 y 9 se van a reunir. Entonces, haciendo un paréntesis solamente para traducir un poco esto de una manera más soft para cualquier persona que nos vea después, hay un tema con el petróleo, es que el petróleo ha caído como nunca en la historia, ha caído en muy poco tiempo muchísimo, ha impulsado diferentes sectores, ya venía cayendo desde antes por temas de demanda, antes de la crisis siquiera del coronavirus, porque había un sobrestock de petróleo y porque había una guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudita, ¿no? Se estaban peleando ambos países por ver, por una guerra de precios, eso trajo abajo el mercado, y en esa coyuntura aparece el coronavirus lo que hace es, desde el punto de vista del petróleo, disminuir la demanda, menos gente sale, menos gente se mueve, menos transporte,
Eso trae a que se necesita aún mucho menos petróleo del que ya había por demás, entonces hace caer aún más el precio del petróleo. Y nada, entonces Estados Unidos ahora quiere intervenir, quiso intervenir con el problema entre Rusia y Arabia Saudita, le dijeron que no, le cerraron la puerta a Donald Trump en la cara, y corrígeme si me equivoco, pero esa es la perspectiva, tal vez un poco, si me equivoco ahí me pueden ayudar, pero básicamente les dijeron que no, le cerraron la puerta en la cara, le pusieron un muro, y entonces como Donald Trump no puede hacer nada más para combatir el precio del petróleo y traerlo al alza, surge el tema de Venezuela. Maduro le pide al Fondo Monetario Internacional ayuda económica, el FMI le dice que no le va a dar nada porque no es el presidente, prácticamente condena a Venezuela a un tema de crisis, un tema ya de crisis por salud, porque no tienen los medios para cubrirse. Y al mismo tiempo, Donald Trump pide o da 2 millones por la cabeza de Maduro, señalándolo como el líder de una organización criminal de narcotráfico. Y en ese mismo camino mueven su cierto poder armamentístico hacia lo más cercano hacia Venezuela para incitar hacia un conflicto bélico o hacia una intervención militar. Y en este contexto, aún más, suma de mayor relevancia que se adelantó, como dices, la reunión de la OPEC, que es la reunión de los principales productores de petróleo, para la siguiente semana. Entonces podemos hablar de que si no hay un consenso el 8 y 9, pueda darse o agilizarse una intervención militar en Venezuela por el tema del petróleo, por el tema de asegurar un precio futuro del petróleo. ¿Cómo ves esta coyuntura si es que no se da un consenso positivo para el valor de este bien entre el 8 y 9 de abril? ¿Qué pasa si Rusia dice que no, que va a seguir produciendo, si Arabia Saudita se cierra en su posición y no hay un consenso? ¿Cómo ves el futuro, sobre todo esta parte de Latinoamérica y sobre todo una intervención que parece cantada hacia Venezuela? ¿Cómo lo ves, Roberto? Bueno, ha habido dos movimientos políticos en la semana, ¿no? Con respecto a las naciones. Un desplazamiento de fuerzas militares cerca a Venezuela, pero también escuché algo ahí, hubo una noticia singular sobre el presidente de Nicaragua, que hace rato dicen que no aparece públicamente y que sospechan que se ha fugado del país, quizás en un acuerdo con Estados Unidos, Daniel Ortega, ¿no? Acusado de innumerables delitos de lesa humanidad y contra los derechos humanos. Entonces, yo creo que los movimientos de Estados Unidos son siempre predecibles, porque de alguna manera u otra siempre Estados Unidos lanza dos cuerdas, la diplomática o la confrontacional, ¿no? En el caso de la confrontacional, siempre uno puede esperar de que Estados Unidos puede hacer prevalecer algún medio de presión, como este movimiento militar. Sin embargo, la OPEC en su seno es bastante poderosa también. Estamos hablando de los principales productores, exportadores de petróleo del mundo. Y este cártel decide autónomamente más allá del poder de las naciones, ¿no? Dentro de la organización existen facciones, obviamente, que apoyan a Estados Unidos o no. Y creo que la discusión va a estar bastante fuerte porque todos los jugadores no tienen una perspectiva con una incertidumbre baja, sino más bien alta. No están seguros cuánto va a durar el efecto del coronavirus, en cuánto va a aparecer realmente una vacuna ya validada y por cuánto más se va a prolongar la crisis. Sin embargo, si el precio del petróleo cae, tienen incentivos para reducir el nivel agregado de producción entre todos. Y esos son los acuerdos del cártel, ¿no? Que todos bajan un nivel de producción, por lo tanto hay menos petróleo y tendería a subir en el futuro. Entonces, yo creo que la decisión que van a tomar es algo parecido a lo que he dicho. Lógicamente, en un mundo que enfrenta una recesión, la caída del precio del petróleo puede servir de estímulo a algunas industrias hoy, pero va en contra de los productores mismos. Y Estados Unidos es uno de ellos, los principales países.
Entonces es un juego, un trade-off, ¿no? Es un juego, un callejón sin salida. Si decidimos que subimos mucho, cortamos mucho la producción, puede subir mucho el precio del petróleo, que es un material básico, un elemento básico, un insumo para la industria de manufactura en Estados Unidos y China, Rusia. Y por lo tanto agravaría la recesión. Sin embargo, si no lo hacen, toda la industria petrolera, que es una de las más grandes del mundo, podría enfrentar una severa crisis financiera. Entonces recordemos que el precio del petróleo hasta hace poco llegó a su mínimo en 17 años. Entonces, creo que están bastante preocupados y yo creo que posponer la fecha de la reunión para la semana que viene fue la mejor decisión para tratar de tener idea clara o mayor certidumbre con respecto al coronavirus. Buenísimo. De hecho, entonces, lo que podríamos esperar o dar por hecho, o tener mayor probabilidad es que haya un consenso y se logre un alza después de ese día del petróleo en corto plazo, en mediano, para no evitar que todo se caiga y se vaya al diablo en el tema del precio de este bien. Y tal vez se podría posponer la intervención militar a Venezuela a más adelante, ¿no? Hay una pregunta que quisiera hacerles a ambos, o debatir un poco, y le pido a Alfonso y a Steven preparar sus preguntas o alguna consulta, inquietud o algún aporte que quieran dar para poder debatirlo entre todos. Igual Marcela, parte del equipo de Alfi, con con las preguntas que hemos recopilado. Y bueno, básicamente quisiera empezar con la respuesta de Carlos y luego ir al tema macro con Roberto. Es que los números de China, ¿no? Entre semana, de hecho, debatimos con algunos, entre nosotros, que China creció 10 puntos más de lo esperado. Quería ver las perspectivas de China hacia el futuro y opinarlo un poco con ustedes. Vemos que o hay dos escenarios, o ha sido porque, al igual que en la mayoría de economías, han inyectado liquidez. Esto ha generado como una especie de boom ficticio en los temas de consumo, y por eso hemos visto que ha aumentado 10 puntos más de lo que se esperaba. O el otro escenario es que en verdad sí hay una reactivación cierta y a largo plazo de China y no va a caer en una recesión tan fuerte como va a ocurrir en el resto del mundo, y va a ser como que el principal ganador de esta coyuntura. Desde el punto de vista de la baja de tasa de interés, el punto de vista de este expertise, no sé, Carlos, ¿cómo ves? ¿Cómo ves el tema cómo se está manejando este tema de tasas de interés, tanto en Chile como en el mundo, y cómo ves la perspectiva de China hacia el futuro, que bueno, nos conviene muchísimo en los países de la Alianza del Pacífico que le vaya bien a China sobre todo, ¿no? Sí. Claro. No, mira, respecto a la primera pregunta, respecto a la tasa de interés, en general la están utilizando para poder incentivar la economía, digamos, y en general todo este refinanciamiento o situaciones que permiten a los emprendedores y a las personas mantener su vida, llamémoslo así, digamos, sin pagar cuotas muy altas, ha sido bienvenido y ha sido una práctica que se está copiando en distintos países de Latinoamérica, digamos, inclusive en Europa también. Es más, hace una semana atrás el Banco de España, que es el regulador de España, le pidió a los distintos bancos y a través al BVA y a los bancos que son mundiales, como también el Banco Santander, que pudieran identificar a las personas y a las empresas que han sido afectadas por el coronavirus. Esto trae una serie de medidas, digamos, y algunas de ellas son poder ofrecerles realmente tasas más baratas, de tal forma que esas empresas y esas personas sean viables al futuro, digamos, ¿ya? Una de las cosas particulares es cómo los bancos en general tienen una situación con las provisiones de riesgo, ¿ya? Que es una medida, no es tan conocida, pero tiene que ver con la rentabilidad que tienen de los créditos que dan. Hay ciertos límites y gracias a esta primera instrucción de poder identificar a las personas y a las empresas, esas tasas de riesgo no van a subir. O sea, si una persona, porque todos estos modelos predictivos que buscan un comportamiento no se dan en esta situación. Entonces, por eso mismo tratan de alguna forma mitigar
y poder tener mayor liquidez. O sea, lo que se trata en particular, y Roberto lo dijo en su comentario, es mantener la liquidez en el mercado, ¿ya? Y a través de esta metodología lo están logrando, digamos. Por tanto, yo creo que las tasas de interés van a seguir bajando. Las tasas para las renegociaciones o reestructuraciones también van a ser bastante bajas, digamos. Y respecto al crecimiento de China, en realidad yo creo que ellos han hecho como gobierno y como cultura y todas estas asociaciones que hay del mundo de las empresas, han hecho harto para que el crecimiento sea sostenido a largo plazo, lo cual, si bien toda esta pandemia, digamos, les va a afectar, yo creo que en el largo plazo no va a ser un efecto tan significativo como con otros países. Ellos van a seguir produciendo tal vez un poco menos, van a seguir rentando tal vez un poco menos, pero no les va a afectar como a otros países, como a Latinoamérica y otros países. Bueno, yo creo que el tema de China uh, es una variable que todos los gobiernos y los mercados en América Latina están observando de muy cerca. Esta pequeña recuperación, que así debe ser llamada, está lejos de ser el nivel que perdió China en el mes de febrero, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí quizás hubo una recomposición de portafolios y algunos sectores empujaron los índices hacia arriba, pero no significa que la demanda agregada haya despertado en China. Basta ver el nivel de cancelación de pedidos de los exportadores de manufactura en Japón relacionados con el negocio chino, para darse cuenta del nivel de parálisis que hay en las economías asiáticas. ¿Okay? Hace poco hubo una noticia que el sector automotriz, Honda, el japonés sobre todo, Honda, Mazda y Toyota, pararían algunas plantas a lo largo de todo Asia en medio de esta crisis del coronavirus, ¿no? Lógicamente, yo creo que el efecto espejo en China hace rato ha tomado el efecto de la parálisis. Y creo, sin embargo, de que por lo que leí en algunos analistas de bancos de inversión, de que lo que es necesario ver es que si China controla la pandemia en 6 meses, podría ser un ejemplo y el cambio de expectativas podría ser brutal por el lado de la inversión. Sin embargo, este acomodo de liquidez, como dijo Carlos, no es tan inmediato, ¿no? O sea, en ese momento cuando corramos el telón y veamos un nuevo panorama, vas a encontrar empresas endeudadas, ¿verdad? Que donde los bancos centrales o los ministerios les han inyectado liquidez con créditos. Entonces, el nivel de deuda de las empresas al terminar esto y de las familias va a ser mayor al previo, ¿verdad? Por lo tanto, si todo lo que tenemos como ingresos disponibles es consumido o es en exceso, hay una parte extra que hemos consumido a través de un crédito, vamos a estar más endeudados de manera agregada. Entonces, el problema de los países cuando se pase lo del coronavirus es que van a encontrar un país súper endeudado, donde la cadena de pagos ha sido asegurada en un principio por estas inyecciones de liquidez en el mercado, por las autoridades fiscales y monetarias, pero luego de ello, con una tasa de interés cercana a cero, como dijo Carlos, va a ser poco probable que se pueda de nuevo incentivar la economía para propiciar una baja en el mercado bancario de la tasa de interés y por lo tanto más inversión. Podría ser el caso, pero las empresas van a estar más endeudadas. Entonces, la incertidumbre en Asia es cuánto va a durar la pandemia. Porque si es muy larga, sería un tema muy, muy crítico para toda la región. Entonces, el esfuerzo es por controlar la pandemia en China en 6 meses y en 3 o 4 meses más en los otros países. Si sucede eso, el cambio de expectativas podría ser interesante y se podría reactivar aquel sector no endeudado. Generalmente
son aquellos ganadores en el mundo que se adelantan un poco siempre a los efectos de las economías, amplificándolos, son los bancos. Entonces hay que ver cómo esos estados financieros, esos balances y esos estados de resultados de los bancos chinos y americanos podrían ver reflejado ese pequeño efecto, ¿no? Eso es lo que podría decir sobre China. Sí hay que poner un ojo, es el principal socio de América Latina en algunos países, Chile, Perú y algunos otros. Es importantísimo, sin embargo, darle la vuelta a la política exterior y propiciar algunos mecanismos para ayudar a exportadores, por ejemplo, pequeños en América Latina, ¿no? Que sostienen mucho empleo en los países. Ese es el efecto de China. Buenísimo. Ya. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Buenísimo. Gracias, Roberto. De hecho, sí, como lo dices, tal vez tengamos un gran ganador de esta crisis. En 6 meses podemos saber cómo se va a recomponer el mundo, pero hasta entonces quisiera saber si Alfonso, Steven o Marce, de parte de los demás usuarios de Alfie, tienen alguna consulta para hacer. Estamos con Roberto Vargas, encargado de Alfie en Chile, que ha sido director de innovación de Santander en UK. Roberto, que es un analista político económico que ha asesorado a diversos actores en la economía latinoamericana, muy reconocidos, es economista y con un máster en política. Entonces, cualquiera, si tiene alguna consulta, nos lo hacen saber en cualquier momento, y si tienen algo ya, podría ser el momento para que nos lo consulten. Yo sí tenía una consulta bien puntual, Roberto. Lo que me han preguntado muchísimo esta semana ha sido, ¿en qué guardo mi dinero? ¿En qué divisa me refugio? Tal vez la respuesta ha sido el yuan. La gente no quiere saber nada de la moneda local porque tiene miedo de que haya un shock tremendo y que desaparezca como tal la moneda que existe. Están yendo a dólares, pero el dólar está, ya lo dijo el presidente de la FED, o sea, lo van a devaluar y se va a caer. ¿Cuál es el mejor escenario en temas de divisas? ¿Yuan? ¿Yen? ¿Alguna moneda asiática? ¿Cuál creen que es la mejor? Ok, sorry. Estoy compartiendo mi pantalla, creo que el tema de las divisas es importante. Definitivamente el dólar va a ir y venir. Recordemos que los shocks externos, como estas políticas monetarias en Estados Unidos, para nosotros los países en América Latina son shocks externos, son variables fuera del control de las autoridades monetarias locales, pero generalmente las seguimos. Entonces, y recordemos también que la relación entre las monedas es lo que determina este precio relativo, ¿no? Por ejemplo, entre el peso peruano, entre el sol peruano y el dólar. Pero lo interesante para entender esto, de dónde pongo mi plata, es entender realmente si tenemos los excedentes necesarios para asumir un riesgo alto, ¿no? ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman? Sí. Ok. Sí. Ahí tienen la trayectoria del precio de la onza de oro en los últimos 20 años. Entonces, no necesitan ser economistas para darse cuenta de que estamos enfrentando un mundo cada vez incierto y la gente se refugia en el oro. ¿Ok? Esta que está aquí, esta barra que está aquí, este pico es digamos, el efecto de la crisis del 2008 hasta aquí, ¿no? Llegó a un nivel en 1800 y digamos que en los últimos 3 meses el dólar se comportó inicialmente en el primer mes y medio de una manera estable, como una meseta por aquí, entre 1540 y 1580, y luego se ve la volatilidad, ¿verdad?, de los mercados cuando se refugian en las divisas o los metales preciosos. Entonces, en el último mes hemos tenido mucha volatilidad, pero con una parte al final
muy estable en el precio entre 1580 y 1620. Yo creo que si el coronavirus golpea más a Estados Unidos, la incertidumbre global va a aumentar y por lo tanto el precio debería ir hacia arriba, el precio del oro. Y el dólar perder valor, pero ya no por un tema de la autoridad monetaria, sino por un tema de la valorización intrínseca de la economía americana. Recordémonos que venía con un déficit fiscal muy alto, que la política monetaria ahora se ha expandido, el nivel de precios, entonces se esperaría que aumente, que haya más inflación, tenemos gente más desempleada, los petitorios, ¿no?, de seguro de desempleo aumentaron muchísimo, las bolsas hacia abajo, entonces yo creo que el dólar va a perder algo de valor frente a las economías de América Latina, pero las economías de América Latina también van a perder valor, obviamente. Entonces, en esas caídas, cuando no enfrenta dos monedas, se relativiza el efecto y podría ser que al final el dólar termine fortalecido frente a nuestra moneda en cada país. Entonces eso es incierto, es muy incierto qué es lo que va a ocurrir. Sin embargo, el oro, yo creo que sí tiene espacio para que vaya hacia arriba, ¿no? Ya vimos en la gráfica anterior lo que pasó en la crisis de 2008. En el año 2011 llegó a 1837 y hoy día estamos cerrando a 1618. Hoy día la bolsa abre en Asia a las 6:30 y el oro comienza a moverse. Entonces, yo creo que todavía hay espacio para que el oro suba. Estamos en niveles altos históricamente, pero creo que lo principal antes de invertir es mantener la mayor cantidad de cash. Ya sea, si uno recibe su sueldo en dólares y va a hacer cambios en la moneda local, monitorear día a día u hora a hora el precio, si es que va a ser un cambio fuerte de divisas. Pero si recibes en moneda local en tu salario y vas a gastar en la moneda local, no es necesario tomar ningún riesgo, creo, si es que la mayoría de precios en la economía están dados en moneda local. Sin embargo, si es que quieren asumir algo de riesgo, deberían tomar alguna posición muy corta, en corto plazo. O sea, yo diría que se aprendan un poco, se informen en ALFI de la variable del oro, cuáles son los precios que determinan el precio, las variables que determinan el precio del oro, y entrar y salir para tomar pequeñas ganancias. Lo importante de la inversión no es necesariamente cuando uno invierte, sino cuando uno sale. Y sobre eso no enseñan en ningún curso de economía ni de finanzas del mundo, porque simplemente las expectativas racionales de las personas nos hacen olvidar la teoría, cuadros y análisis que habíamos hecho antes. Siempre las personas pretenden querer más. Entonces lo que trato de decir es que si van a ingresar en este momento turbulento a una inversión en corto plazo, en el día, en oro, lo que tienen que saber previamente, antes de la inversión, es cuánto están dispuestos a arriesgar y cuánto están dispuestos a ganar. Eso quiere decir que si el oro sube 8% y ustedes esperaban ganar 3%, debieron retirarse cuando llegó a 3% de ganancia. No esperar más, porque el mercado es muy volátil. Puede haber una noticia de Trump o una noticia del líder chino y el oro puede tomar, en ese momento, durante el día, puede tomar una tendencia hacia la baja, contraria a nuestra expectativa. Entonces hay que definir horizonte de inversión y la rentabilidad esperada para saber cuándo salir. Víctor. Buenísimo. Sí, sí, ¿me comentaba? ¿Eduardo? Ok. Ok. Sí, bueno, de hecho tenemos esa perspectiva del oro. De hecho, es un punto de incertidumbre, no sé cómo lo ven, porque de hecho, si vemos que hay un tope alto de 1800 y estamos en 1600 y ya la crisis se ha agudizado lo suficiente como para poder tentar un tope, de hecho, tendríamos dos escenarios, uno en que llega otra vez al máximo de 1800 y otro que empieza a bajar, porque tal vez los inversores salen del refugio y van a China porque la economía ha mejorado allá, porque hay indicadores positivos.
¿Cómo ves, Roberto, Carlos, perdón, los movimientos de inversión, desde el tema de Chile, cómo se ha visto afectado, cómo ves el tema bancario también, de forma global en este tema también de divisas y de, y de refugio de inversiones? Roberto o Carlos. Carlos, Carlos. Carlos. No, está bien. No, no, bueno, comparto todo lo que dice Roberto, digamos, respecto al oro, digamos, pero en general es difícil invertir en oro, bueno, excepto en las bolsas que son electrónicas, donde uno en realidad no compra el material físico, sino que compra opciones, o lo compra en realidad, pero en realidad yo no es que difiera con Roberto, digamos, sino que la esperanza está en el crecimiento de las empresas chinas, digamos, que empiecen a desaduanar rápidamente su mercadería para que lleguen a flujo, digamos. Esa es una característica que se ha estado dando mucho en Latinoamérica. Eh, no lo sé en particular en el Perú, pero sí en Chile. Hay mucha mercadería retenida en los puertos, producto que la gente no está pagando. Eso afecta a las empresas en China, pero es esperar un poco eso, el crecimiento. Si uno pudiese apostar a algún tipo de empresa, uno debería pensar en las empresas que están en temas de transporte. Apostar es esperar que en 6 meses o en menos de un año vuelvan a una actividad normal y muy superior a la normal, digamos. Y esas serían las empresas, muchas de ellas son las empresas chinas, digamos. Esa es una opinión, digamos, hay que hacer el análisis. Y para eso también está Alfie, que a través de las mismas tarjetas pueden encontrar información respecto a ellas, digamos. Sí, de hecho también apuntar que hemos abierto un módulo de clases donde estamos añadiendo todos estos tips con, con una opción de ganar puntos si es que resuelven correctamente los test relacionados a estos cursos que estamos añadiendo en el módulo de clases de Alfie. Una pregunta que sí, en verdad nos han hecho bastante, sobre todo en estos últimos días, es suponiendo el escenario, y quiero acá hacer llevar la imaginación de todos, de que el 8 y 9 nadie dio un consenso, el petróleo sigue bajando, Rusia no quiere la mano a torcer, Arabia Saudita tampoco, Estados Unidos no puede ni mirarlos ni tocarlos en ese momento a estos dos actores, pero sí tiene un actor abajo, que es un actor el más flojito de todos, que es el más fácil de entrar, que es Venezuela, ya acomodó sus recursos y escenarios para tomar la opción de una intervención. ¿Qué pasa? Y nos preguntan cuál sería el efecto en los países de la región, el efecto económico, ya con toda esta coyuntura que tenemos, tanto en Chile, en Colombia, Perú, México. ¿Cuál sería el tema o la afectación positiva y negativa, porque puede haber de ambos, de una intervención militar de Estados Unidos en corto plazo a Venezuela? Personalmente creo que no va a haber una intervención militar. Se va a acompañar un proceso de transición de salida democrática, donde Guaidó y Maduro van a tomar un paso atrás. Creo que esas negociaciones que jamás se conocen hasta después de 20 años son las que van a ocurrir. Yo creo que la OEA, la Organización de Estados Americanos, va a presionar muchísimo más a Venezuela y algunos países en el vecindario en Sudamérica, Perú, Colombia, sobre todo Chile, para tratar de encontrar ese equilibrio y encauzar al país a un momento democrático, ¿no? Yo creo que los principios de Estados Unidos, antes de invadir territorios, siempre esperan un resurgimiento democrático interno y toman generalmente una postura, como sabemos. En Venezuela el problema es que la economía está muy dañada, la estructura de la economía, la formación de los precios de los servicios públicos está totalmente distorsionada, entonces, y el capital ha salido del país, ¿no? Entonces, propiciar una intervención militar sería destruir al país, y yo creo que lo aconsejable es ir a una transición democrática, acompañar como garantes, de alguna manera,
y que las dos fuerzas renuncien a sus intereses para esperar que surjan nuevos liderazgos. ¿Cómo podría afectar esto a las bolsas? De hecho, es una noticia buena, pero digamos que el nivel de relacionamiento de Venezuela con los demás países, salvo el petróleo, es bajo. Entonces, podría quizás impactar en los bonos de venezolanos, si es que existen, pero no más que eso a nivel de los índices de las bolsas en América Latina. De hecho, que más impactaría, por ejemplo, que las expectativas de los privados en México no señalen que el Producto Interno Bruto del próximo año, de acuerdo a sus expectativas, va a ser menos 5%. O sea, eso impactaría mucho más en la región que una salida democrática en Venezuela, porque ya sabemos que el nivel de economía no tiene mayor relación con los otros países. Sí, buenísimo. Que de hecho es lo proyectado, ¿no? El tema de la recesión en México, si antes del coronavirus y la crisis ya había entrado en recesión en México, bueno, tal vez las proyecciones tienen razón y estamos viendo un tema muy delicado en México de acá a mediano y largo plazo, ¿no? ¿Cómo ves tú ese escenario, Carlos? Bueno, es un poco difícil. Bueno, en el supuesto, digamos, de que Estados Unidos interviniera, digamos, uno de los efectos sería, porque estamos suponiendo solamente, esperamos, yo creo que nadie quiere una intervención militar, porque al final los costos son de vida de las personas. El efecto principal es un efecto de este tema de la... en la región se exacerban, digamos, el nacionalismo, lo cual genera una serie de ruido que es bastante ruido en tema económico, que afecta a los negocios entre los países, digamos, porque cada uno de ellos va a tomar su postura. Y eso es el nacimiento del nacionalismo en Latinoamérica que va a afectar bastante la economía, digamos, en el caso de una intervención, digamos. Ahora, a la larga, una intervención, de todas maneras, o una intervención, o una salida diplomática, como dice Roberto bien, que en realidad Estados Unidos lo que hace es principalmente eso, digamos, deja en manos de los propios países y ellos intervienen desde afuera, digamos, es también la entrada de empresas que se han ido perdiendo a Venezuela, digamos. Y eso va a traer muy buenos réditos a Venezuela. No sé, yo lo comparo como cuando se rompió el muro de Berlín y distintas empresas norteamericanas, como Coca-Cola, por ejemplo, pudieron instalarse y vender sus productos en Berlín, digamos, en la parte que no estaban, digamos. Entonces eso obviamente no va a ser en el corto plazo, sino que va a durar un par de años, pero esperemos que se resuelva distinto, se resuelva por el lado diplomático. Buenísimo. Sí, sí, bueno, lo más seguro es que sí, porque hay que el grupo de Lima, no sé cómo lo ven el grupo de Lima, pero de hecho, como dice Roberto, puede ser el que intervenga en evitar una intervención militar y más si por una salida democrática, ¿no? Una última pregunta que nos han hecho bastante. De hecho, como saben, estas últimas semanas hemos crecido a full con Perú, con usuarios peruanos. Hay muchos usuarios peruanos ahora en Alfi, más de los que había antes por el tema a través de la coyuntura, porque se empezó antes acá el tema de la cuarentena obligatoria. Y de hecho nos preguntan bastante por el tema de las AFPs. ¿Cuál es la mirada de las AFPs? ¿Van a retirar su dinero? ¿No retirarlo? Y cómo y dónde invertir si es que deberían, si es que lo sacan, qué hacer con ese dinero. De hecho, como acá un comentario aparte, desde mi posición, yo creo que no está mal el sistema, en sí no está, o sea, está mal hecho, pero no está mal que haya un sistema así. ¿Por qué? Porque la gente no tiene cultura de inversión, la gente va más del consumismo, no piensa en el futuro. Si no hubiera un sistema de FP, no habría jubilación, el sistema público de pensiones no funciona, entonces tal vez la AFP es un mal necesario en cierta coyuntura que podría ser mejor, pero no es el fondo. Porque acá el fondo, y eso es mi parecer, es que
la gestión de portafolio, la gestión de las inversiones de las AFPs ha sido de pésima para abajo, o ha sido una negligencia total. Han demostrado que son incapaces totalmente de gestionar un portafolio como se debe, sobre todo desde el punto de vista más riesgoso. Las AFPs han perdido tanto, igual que el índice. Y ustedes me corregirán, pero si tú eres un gestor de portafolio, tú no puedes perder igual que el índice, porque si no, mejor dejamos todo en piloto automático, invertimos en un índice y nos vamos todos a la casa. De hecho, yo entiendo, y en mi parte tal vez lo siento así, no ha habido un mea culpa desde esta pérdida, porque estamos hablando de que los fondos están perdiendo entre un 25 y 30% del total, sobre todo en Perú, que es la realidad que nos toca ver y que nos preguntan más, y causa eso, ¿no? Desde mi punto de vista, y ahora voy a la de ustedes, es un tema de que no ha habido una culpa de la negligencia o de la incapacidad que ha habido para esto, porque al final estamos pagando por una gestión de de este dinero en activos de riesgo que implica esto, ¿no? Entonces, sobre el tema de qué sería mejor, en un escenario normal, si yo tengo un administrador de portafolio, un administrador de fondos que le pago y me lleva mal mis inversiones, lo normal es que yo lleve ese dinero y lo ponga en otro gestor que sí me asegure más confianza y que me pueda dar otro nivel de seguridad. Tal vez lo más racional sería pensar de esa forma y decir, voy a cambiar, sacar todos mis fondos y llevarlos a otro lado. Pero dada la coyuntura y lo que vivimos, lo mejor sería tal vez permanecer en el fondo y esperar a que de por sí el índice y los mercados vayan subiendo para tomar una decisión. ¿Cómo ven ustedes este tema de las FPs y el tema de sacar el dinero, sobre todo entiendo a los países afectados, Perú, Chile sobre todo? En Chile también aquí nos está hablando bastante de esto. Sí. No sé cómo lo ves tú, Roberto, para empezar desde el punto de vista del lado peruano. ¿Cómo estás viendo esto desde tu perspectiva? Bueno, creo que ha sido un tema bastante debatido esta semana. Los peruanos nos caracterizamos por polemizar mucho y dividirnos. El sistema de generación de ahorro privado forzoso, el sistema de pensiones, es un experimento, ¿ok? Y tiene que ser medido y entendido como tal, ¿no? En el tiempo. No se puede medir en función de un año que va mal o un año con tremendas ganancias. Eso es lo primero que puedo decir, ¿no? Un sistema de ahorro privado, forzoso, debe existir. No, eso no quiere decir que el actual sea bueno o malo. Lo segundo es que para que ese mercado sea muy líquido, debe poseer instrumentos locales donde las AFPs, las administradoras, puedan invertir. Y como sabemos, las bolsas de Chile y Perú incluso, estas dos bolsas son pequeñas a nivel de otras bolsas si las comparamos. Y los instrumentos donde se puede invertir son pocos. En Chile hay más emisiones de bonos que en Perú, pero el mercado de renta variable es poco líquido. Hay poca cantidad de acciones flotando ahí para comprar y vender. Entonces, las administradoras a lo largo de los últimos 15 o 20 años han ido solicitando un privilegio, un derecho para poder invertir un mayor porcentaje de los fondos hacia afuera. Y eso está correlacionado con las caídas, ¿no? Sí, claro, podemos comparar la gestión de las administradoras de fondos de pensiones contra los índices y de repente vamos a ver un espejo. Entonces, o algo muy parecido. Y es porque más de la mitad, en el caso de Perú, más de la mitad de los fondos están invertidos afuera. Si no me equivoco, creo que 60 o 55%. Finalmente, los fondos, cuando invierten estos y manejan estos dineros de los aportantes, generan un efecto no deseado, que es que las personas le dejen a un tercero el derecho de gestionar financieramente su futuro. Esto quiere decir que ya no les interesa aprender nada y se lo dejan a un tercero todo. Les trasladan la responsabilidad a un tercero y el aportante en estos 20 años hacemos una encuesta y les preguntamos, y estoy seguro que así va a pasar, si ha aprendido algo de finanzas con respecto a sus fondos, lo único que te van a decir es que hay 3 fondos nada más. Entonces,
Creo que entrenar a las personas y educarlas y crear un sistema robusto, justo. No digo que donde haya grandes rentabilidades para todos, sino algo un poco más orientado a lo local o los proyectos de infraestructura local en países emergentes como Chile y Perú. Podría ser una receta que podría resultar disminuyendo la volatilidad con respecto a los mercados financieros en Estados Unidos. Sin embargo, como dije, los mercados locales en Chile y Perú, comparándolos con los otros, son más pequeños y menos líquidos. Entonces es un debate. Yo sí estoy de acuerdo en que las personas en estas circunstancias puedan disponer del ahorro nacional, que es de ellos, y una fracción. No sé si el 25% sea lo adecuado en el caso peruano, se fue aprobado ayer, pero creo que sí podría admitir de que sí es necesario que las familias y aquellos aportantes que tienen menos de, que tienen 6 o 12 meses sin aportes, puedan obtener algo de recursos para afrontar el tema del coronavirus. Yo creo que eso es una opinión que va más allá de lo político, ¿no? Es un tema de que si yo aporto y tengo una situación crítica en casa y no estoy aportando ni trabajando, ¿por qué no puedo echar mano de mis propios ahorros privados, ¿no? Creo que sí es entendible. Creo que el Congreso de alguna manera ha representado el clamor de la población. He visto algunos ejemplos de algunos economistas y otras personas que hablaban y ponían ejemplos, ¿no? De que mira, que si yo tengo mi fondo $100,000 y yo siempre contestaba, ok, perfecto, ahora imagina que tienes 10,000 soles, ¿qué haces? ¿No? O sea, ponían en una situación, digamos, extrema los ejemplos donde obviamente va a parecer nocivo brindar esta oportunidad de retirar fondos personales, pero las personas de las que estamos hablando, a las que les va a servir mucho, son las personas que tienen fondos acumulados pequeños, con montos bajos. Y aquellos que tienen montos muy altos, creo que tienen los suficientes ahorros como para enfrentar la crisis, no otras familias con recursos escasos. Buenísimo, gracias, gracias Roberto. Carlos, en tu posición, de hecho en Chile también ya había una iniciativa desde las propias administradoras de fondos, de las propias FPs, de dar un 5% del fondo. ¿Cuál es el escenario de FPs Sí, desde Chile, donde empezó este sistema? claro. Mira, en el escenario en Chile se une también este tema que había conversado anteriormente, este estallido social, digamos, en el cual hay un movimiento que se llama No Más AFP, y es básicamente por lo que tú decías. O sea, ¿cómo puede ser que en el mejor de los casos este administrador, este experto que uno le cede los fondos, lo haga tan mal o, o en su mejor momento, igual que el resto, como el promedio, digamos, como si fuera un piloto automático? Y eso ha hecho, digamos, que las personas se sientan muy descontentas, digamos. El resultado final, digamos, o el resultado de las pensiones que están obteniendo son bastante bajas, digamos, para lo que se había prometido, porque al inicio, cuando empezó este tema de la AFP, hace 15, 20 años, claro, más de 15 años, la expectativa era que uno iba a salir con una renta muy similar al último ingreso que uno tenía trabajando, digamos. Lamentablemente no ha sido así. Yo encuentro y comparto con Roberto la idea que para este momento es muy significativo poder sacar parte del dinero, del propio dinero de las personas para poder paliar este momento, comprar medicamentos. Estamos hablando de gente que está sin empleo, por lo tanto sería una gran ayuda, digamos, que pudieran tomar ese dinero y poder seguir con sus vidas, digamos, ¿ya? Claro, cuando uno lo mira a largo plazo, eso va a hacer que su pensión futura, tal vez en unos 15, 20 años, sea mucho menor. Pero vivimos el día a día, digamos. Entonces la idea es poder incentivar, digamos, la salida de esta cantidad de dinero. Y como decía bien Roberto, hay gente que tiene mucho dinero, que ha ganado, ha sido exitosa económicamente en su vida, y finalmente a ellos no les va ni les viene el sacar dinero porque tienen ahorro.
tienen ahorro o tienen bienes significativos de donde echar mano para poder cubrir sus gastos. En cambio, las personas que no están en esa condición, que ganan los sueldos mínimos, en realidad les vendría muy bien, porque en realidad ese dinero se iría básicamente a temas de alimentación, que es una medida muy significativa para prevenir, porque si uno está bien de salud, obviamente va a tener menos temas de enfermedades, está menos propenso a poder adquirir este virus o cualquier otro que venga a futuro y cuidarse, digamos. Yo creo que es una buena medida, esperemos que pronto se resuelva. Encuentro poco el 5%, digamos, pero esa es una opinión personal, digamos, porque si uno tiene mucho dinero, el 5% pueden ser varios millones, pero estamos hablando que la gente que más necesita, en general tiene muy poco dinero ahí. Entonces sería, no sé, podría llegar a ser 100, $200, lo cual en realidad no resuelve el problema de una persona. Y además, como única vez, solamente para un mes, sería muy poco, digamos. Sí, de hecho, en Chile 5, en Perú ya se aprobó que sea 25, y por ahí van los principales países donde este sistema está andando. Y de hecho, nada, más bien lo vamos dejando por acá, porque si dependería de nosotros, yo creo que nos iríamos de largo hablando de estos temas. Sí. Así que muchas gracias, Roberto y Carlos, por su Muchas gracias a ti. y por acompañarnos en esto, que es difundir estos temas que son muchas veces lejanos a la gente, y tratar de acercarlos y llevarlos hacia la mayor cantidad de gente posible. De hecho, vamos a explicar eso en las redes sociales, nos está ayudando Marcela para este tema. Y nada, y muchas gracias, y nos vemos el siguiente domingo a la misma hora para poder conversar de la coyuntura de la semana. Ya, nos vemos. Ok, nos vemos. Un gusto. Chao, chao. 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 Buen día.